comandante naval, ateneístas, seguidores de la vocalía, buenas tardes y bienvenidos. Abrimos el segundo acto del programa Málaga y la Mar 2026, que como el de ediciones anteriores cuenta con el apoyo de la excelentísima Diputación de Málaga. Desde siempre el puerto es para Málaga un referente imprescindible. La llegada por mar de sucesivas civilizaciones integradas siempre con la población autóctona, con implicaciones comerciales o militares, y el diseño de sus instalaciones con fines prácticos o estéticos han motivado decididos posicionamientos de la ciudadanía. Todos recordamos el monumental Silo y la Noria y actualmente las enormes estatuas de la entrada. Para que nos hable de la historia del puerto y de su interrelación con la de la ciudad, hemos traído al gran especialista, el historiador y académico Francisco Cabrera Pablos, colaborador del Ateneo en general y de esta vocalía en particular, al que, con su permiso, me permito calificar de amigo de la misma, pero que no se incomode. Conocido por todos, introducirá a su trayectoria nuestro presidente Miguel Tello Reyes, que además es vocal de Historia y Participación Ciudadana. Como siempre, concluiremos con un coloquio que, como es habitual, esperamos sea muy participativo. Con esto, de momento, me callo y le doy la palabra a Miguel. Adelante. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias. Reitero los agradecimientos tanto al comandante naval como a todos los asistentes, ateneístas, públicos en general y también a los distintos académicos que asisten hoy, que están en esta sala. Así que buenas tardes a todos. Y bueno, para mí es un honor presentar a Francisco Cabrera Pablos. En ocasiones resulta complejo realizar una presentación a un autor como Francisco Cabrera, quien atesora un amplísimo currículum profesional y académico. También hay que sumar una ingente producción historiográfica, difícil reto para un presentador, pero a su vez también algo ilusionante porque me vincula una amistad con él relativamente reciente, pero yo creo que bastante forjada en lo que es la cercanía entre ambos. También me une a él la admiración en su faceta que le profeso como historiador y exhaustivo e infatigable investigador. La vida de Francisco Cabrera Pablos contiene una dilatada trayectoria profesional como docente. Ha sido profesor de instituto en Filosofía, Historia y Arte. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, especialidad de Historia Moderna. Doctor en Historia en el año 1993, avalada con su tesis titulada La construcción del puerto de Málaga, su infraestructura militar 1700-1788. A todo ello hay que sumar su amplia faceta como investigador, recogida en una prolífica producción historiográfica con más de 20 publicaciones realizadas, así como en numerosas ponencias y artículos recogidos en diferentes medios especializados, tanto académicos como en distintos medios de comunicación escrita, radio y televisión. Francisco Cabrera además es académico de la Real Academia de San Telmo, académico de mérito de la Academia Malagueña de Ciencias, académico correspondiente de la Real Academia de Antequera desde el año 2013, académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de la Historia y recientemente ha sido nombrado académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de la Mar. Entre sus premios y distinciones, destacar que fue ganador de la cuarta edición del cuarto premio de investigación histórica Julián Sesmero Ruiz y primer premio de Andalucía de cartografía histórica. En otro orden, ha sido asesor de la Junta del Puerto de Málaga y colaborador habitual de la página Sur Historia. Es miembro de la Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo, además de formar parte del Consejo de Redacción de la revista Péndulo, revista dirigida por su gran amigo y compañero de tantas andanzas historiográficas y académicas, Manuel Olmedo Chico, el académico Manuel Olmedo. Entre algunos de sus títulos por destacar, algunos de sus títulos relevantes de su extensa biografía, historiografía y bibliografía,
Podemos citar Málaga, la ciudad apetecida, la defensa de su mar y de sus costas, 1700-1810. Cuarto premio, como he citado antes, de investigación histórica Julián Sesmero. Málaga en las historias del sur, Joaquín María Pérez Guzmán y la Málaga que fue, 1800-1835. Publicación dedicada y conmemorativa del bicentenario de la Zarzuela de Málaga. O bien de un puerto, una ciudad, ingenieros y militares, arquitectos y marinos en las obras malagueñas. Quiero también destacar que Francisco Cabrera ha tenido una notoria presencia en este Ateneo de Málaga, con varias conferencias vinculadas a la vocalía de Patrimonio Marítimo dirigida por Felipe Fox, Comercio Marítimo y Revolución Industrial en Málaga, y también las defensas y torres almenaras de nuestra costa. O bien Málaga y su costa a través de la cartografía histórica. Conferencia impartida junto a su buen amigo y, como he citado antes, y académico Manuel Olmedo Checa, compañero de andanzas, quien destaca de Francisco Cabrera, sobre todo por su gran humanidad y humildad. A estas intervenciones sumamos la que hoy nos va a ofrecer, la ciudad de Málaga y su puerto a lo largo de la historia. Una conversación amigable con Francisco Cabrera nos descubre su pasión por la historia de una época y de una ciudad relacionada de manera continuada con su puerto. Él mismo ha afirmado que el puerto de Málaga siempre ha estado al servicio de la ciudad. Cuando el puerto no ha necesitado un espacio para su propio funcionamiento, lo ha cedido a la ciudad. Así pasó con la Alameda y con el Parque. Investigador, como comentaba antes, exhaustivo e infatigable. Acumula, como él mismo ha citado en alguna ocasión, miles de notas que cimentan y alimentan sus obras. Su objetivo como historiador queda definido en algunas de sus publicaciones: acercar nuestro pasado, o al menos una parte de él, de manera tan didáctica como divulgativa a quienes tienen interés por conocer el diario quehacer de quienes nos precedieron en nuestras casas, en nuestras calles y en nuestros barrios. En definitiva, de quienes vivieron aquella Málaga del ayer, hoy ya un tanto olvidada. También, como no, del carácter tan mediterráneo y cosmopolita de quienes la habitamos. Una ciudad marinera y mercantil que vivió del tráfico existente en sus muelles. Por tanto, debemos agradecer a Francisco Cabrera, a este historiador nacido en el céntrico barrio malagueño del Molinillo, su compromiso por darnos a conocer y divulgar el conocimiento del pasado de nuestra Málaga. Disfruten de las palabras de este experto en nuestra historia moderna y portuaria, de nuestras fortificaciones, de aquella Málaga nutrida de conventos, mesones, cuarteles y fortificaciones concentradas en torno a ese eje y motor central como fue y sigue siendo en la actualidad nuestro puerto. Disfruten de sus palabras y disfruten de esta tarde. Muchas gracias. Adelante, si quiere. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo, al que agradecemos la extraordinaria labor cultural que siempre realiza. La verdad es que no sé ni cómo empezar porque me echan tantas flores. Yo no sé si mañana repetir, si venimos mañana otra vez, ¿no? En fin. Lo que pasa es que uno que ya tiene un cierto rodaje, yo siempre recuerdo aquel proverbio castellano: de dinero y santidad la mitad de la mitad. Así que no se crean ustedes todo lo que han dicho de mí, mis dos queridos amigos, que como tenemos una amistad larga en el tiempo, siempre exageran las cosas. Quiero insistir, darle a ustedes la bienvenida a mis queridos compañeros de varias academias que yo no sé cómo tienen esa gana de aguantar otra vez. Por supuesto, el comandante naval, mi querido amigo Pablo. ¿Qué voy a decir yo de Manuel Olmedo? Sí, Manuel Olmedo es mi otro yo. A veces discutimos. Cuando yo encuentro un plano que él no conoce, vamos, yo es que levito, y él hace lo mismo. Llevamos cerca de 50 años escudriñando la historia de nuestra ciudad y se lo agradezco mucho. Y agradezco también a mi querido amigo Juan Ruiz Juan, que es un pintor histórico extraordinario. Van a ver ustedes en algunas de mis intervenciones varias obras suyas y
Y yo ya no sé qué más decirle, empiezo la conferencia. Bueno, Bajamos. Sí. pues ahora Empezamos. ya. Entonces ahora bajaremos, también bajará en la pantalla y el ponente pues nos deleitará, estoy seguro, desde el atril. Luego, pues como ya he dicho, subiremos y se abrirá el coloquio. Así es que vamos. Bueno, pues comenzamos este inicio que ven ustedes ahí. Es una de las obras de Roy Juan, como antes les he citado, es la batería de San Nicolás, que como saben ustedes es de finales del 18 y ahora tendremos ocasión de verla. Me he permitido iniciar mi intervención con estos versos eternos de Vicente Alexandre. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, pareces reinar sobre las aguas, bajo el cielo, intermedia los aires, etcétera, etcétera. Evidentemente, de la misma forma y manera que los ojos del eterno Alexandre veían a esta ciudad de sus días marinos, nacida en cada uno de sus eternos amaneceres, bajo el cielo malagueño, sobre las aguas, frente a un mar que, siendo muy suyo, también es muy nuestro. Un mar que a veces brama, a veces suspira, como de forma tan magistral nos los cantara el genial poeta sevillano. Y así, sin duda, también la han visto los malagueños siglo a siglo y generación a generación, los que aquí vinieron, los que aquí nacieron, los que aquí se quedaron y los que aquí murieron, frente a su mar y frente a estos muelles, frente a este puerto, que han escrito una historia enriquecedora y apasionante, como la brisa marina que sale de los arcanos de las horas amantes. Unos muelles otro cuadro de mi amigo Juan. Unos muelles primitivos en el comienzo de los tiempos, sumergidos en las mismas arenas de las playas cuando las inquietas naves cananeas de las teocracias orientales llegaban a esta primitiva Malaca frente a la desembocadura del Guadalhorce y traían con sus bodegas llenas de manufacturas, cerámicas, telas y, por supuesto, de civilización. Un mundo luego, el de aquellos griegos, de aquellas polis que, navegando hasta los confines del Mediterráneo entonces conocido, nos dejaron su amor por la medida, la proporción y la belleza, mientras sus almas buscaban afanosamente la filosofía. Y Roma, después Roma, siempre Roma. El desarrollo y expansión comercial de la urbe malacitana existe desde el principio de los tiempos. Desde aquí se llevaba a la metrópoli todo tipo de manufactura, todo tipo de elementos del sector primario, y especialmente el garum malacitano. Saben ustedes que es una salsa hecha con vinagre y con una salsa de pescado. El Islam, otra obra de las atarazanas malagueñas también de mi querido amigo Juan. Cuando en aquel verano de 1487 los reyes católicos tomaban la ciudad y Málaga cambiaba de etnia y de credo. Una Málaga cuya conquista jugó un papel esencial, una rudimentaria armada con la que entonces contaban los reyes católicos, que realizaron un marcaje extraordinario frente a la costa malagueña para impedir las ayudas que podían llegar desde el norte de África.
que nos la describe Hernando del Purgar diciendo: la armada del rey cercó completamente Málaga con muchas galeras y naos y carabelas, en las que había mucha gente y muchas armas, de manera que desde el inicio del cerco se combatió la ciudad con muchos disparos de bombardas y otras piezas de menor calibre. Era cosa hermosa ver el Real de Málaga por tierra y por mar, con una gran flota que siempre estaba en el cerco y otros muchos navíos. A partir de entonces se inició una historia centenaria en la que la construcción del puerto ocupó un lugar primordial. Y eso es porque Málaga siempre fue un producto de la mar, sin que pueda entenderse la existencia de la ciudad sin la existencia de sus muelles. Gozando de una privilegiada situación geopolítica tan cerca del estrecho y de las plazas norteafricanas que marcaron, sin duda, nuestra apasionante historia. Una historia milenaria de luces y de sombras, desde el principio de los tiempos, en torno siempre a los azules mediterráneos, en donde se desarrollaba un tráfico fecundo y generador de riqueza. Los fenicios primero, luego los griegos, más tarde romanos, después los bizantinos y por último el Islam, hicieron de nuestros horizontes marinos un lugar de encuentro, de comercio y de vida. Aquí llegaban durante siglos naves procedentes de Roma, luego Túnez, Orán y Trípoli, barcos sicilianos cargados de un trigo siempre tan escaso en estas tierras. De Génova, Marsella, Venecia traían telas, objetos suntuarios, especias, maderas de los fríos puertos del norte y todo lo que hacía falta, no solo en Málaga, sino en todo el hinterland malacitano. Un puerto que se pudo construir gracias a los impuestos que este activo comercio generaba. Por ello la corona pudo edificar una catedral, arreglar los caminos, construir baluartes defensivos o incluso, como he dicho, construir un puerto largo en el tiempo, complejo en la técnica, con numerosos proyectos y desde luego muy costosos en los recursos que precisaba. Qué duda cabe que la construcción dependió básicamente de la historia de España. Cuando la corona andaba metida en guerras o llegaban las temidas epidemias, las obras del puerto sin duda tenían que paralizarse. Y los profesionales que aquí estaban se les exigía unos conocimientos muy precisos, profesionales a veces con pareceres encontrados, como tendremos ocasión de ver. No se puede hablar al principio de puerto, se puede hablar de muelle. En 1491, en plena guerra de Granada, apenas hacía nada que Málaga había sido conquistada por los reyes católicos, cuando ya el ayuntamiento malacitano escribió una carta a los reyes católicos que estaban en Granada preparando el cerco de la ciudad, pidiéndole autorización para construir un muelle en esta marina. Quizás no era el momento más adecuado y los reyes contestaron con un lacónico: que por ahora no se entienda de esto. Hubo que esperar todavía bastantes años, hasta que en tiempo de Carlos I es cuando aparece el primer proyecto de muelle, en el año 1545, de las manos de un ingeniero que se llamaba Juan de Girisasti, un ingeniero vasco. Su proyecto está en Simancas y lo descubrió hace muchos años mi querido amigo Manuel Olmedo. Y además es muy curioso porque es un proyecto de un ingeniero que está sin firma, porque era analfabeto. Esto hoy nos puede parecer, hoy nadie encargaría una obra a un arquitecto o a un ingeniero que fuera analfabeto, ¿no? Técnicamente es imposible, pero en aquellos tiempos era frecuente. Yo me he encontrado montones de escrituras notariales donde al final el notario, entonces era escribano, tenía una apostilla al final que decía: el interesado no firma porque no sabe. Eso era bastante frecuente. El muelle que Girisasti proyecta
es lo que él llamaba Moyo, estaba situado ahí, justo en esa punta que coincide con lo que hoy es el aparcamiento de la Plaza de la Marina. Ahí estaba un edificio, una fortificación llamada el Castillo de los Genoveses, y es ahí donde este construye su muelle. Duró muy poco. ¿Por qué? Porque el Guadalmedina está muy cerca y las arenas aluviales de ese Guadalmedina, cada vez que salían, en una de esas periódicas inundaciones que había cada instante, esas arenas aluviales se depositaban en la bahía y cualquier poniente las metía junto a ese muelle, que al poco tiempo fue absolutamente inservible. Hubo que esperar hasta la llegada, en tiempos de Felipe II, de un ingeniero, que este sí sabía leer, y era un buen ingeniero, un ingeniero militar que se llamó Fabio Bursotto, que era el ingeniero que estaba dirigiendo las obras del puerto de Palermo. No olvidemos que entonces Media Italia era nuestra, era de España. Felipe II, en 1586, le ordena venir. Aquí tienen ustedes un acta, esto está en las actas capitulares del Ayuntamiento de Málaga. Es una pragmática, es en letra procesal, pero la verdad es que se lee bastante bien, en donde termina diciendo, de todas formas se lo he traducido ahí al lado, en donde le termina diciendo que venga a Málaga a construir un muelle. Se habla de muelles, no se habla de puerto, y se le otorga un salario de 100 ducados al mes. Eso era una pasta. Mutatis mutandi, eso es aproximadamente ahora en torno a los 25.000 euros al mes, que no está nada mal, De todas formas, no hay tiempo para que yo les cuente algunas anécdotas, pero no siempre los ingenieros que estaban destinados aquí cobraban esa pasta. Hay muchos ejemplos donde se morían de hambre. Yo solo les cuento una anécdota, un caso. José Dufresne, un coronel de ingenieros, estuvo aquí dirigiendo las obras del puerto a finales del 18, en tiempo de Carlos III. Venía de América, había hecho muchas fortificaciones en América, un pedazo de ingeniero. A este hombre, finales del 18, lo nombran gobernador en Almería. Se va a Almería. Allí le pilla a los franceses. Saben ustedes que los franceses llegan aquí a Almería y Málaga en 1810. Entonces, él se niega a colaborar con los franceses. Por supuesto no le pagan, le retiran los sueldos. Y yo me encontré en Simancas, Simancas o en el Naval, no me acuerdo de dónde, en uno de los archivos, me encontré unas cartas que este hombre dirige a sus superiores, cuando ya se van los franceses en 1812, diciendo que se le paguen los haberes, que no tiene para comer. Hay una carta que dirige directamente, un par de años después, a Fernando VII, que a mí me emocionó cuando lo leí. Le dice: Majestad, sepa su majestad que he tenido que vender la cama, que era el único mueble que me quedaba en mi casa para poder comer. Poco tiempo después se murió. Y yo creo que se murió de hambre. Es increíble, pero esa es la historia. Bueno, Bursotto, conocedor de lo que había hecho Billy Sastre unos años atrás, entonces decide alejar el muelle un poquito más hacia el este y lo empieza justo debajo de Gibralfaro, que lo utilizaba además como cantera, en donde hoy está el Mupán, en la plaza de Torrijos. Es ahí donde nace el muelle, donde hoy está el muelle de Levante, el muelle 1. Este es el puerto de Palermo, el muelle de Palermo que hizo Bursotto. Si memorizan ustedes el mapa de Palermo, norte de Sicilia, el de Málaga que proyectan, que no se han conservado los planos, se sabe que se los enseñó a Felipe II en el Escorial, delante de Juan de Herrera, nada menos, pero hasta ese momento no hemos encontrado los planos que hace. Entonces el muelle de Bursotto era igual, solo que tenía 3 partes, 3 muelles seguidos con fortificaciones y un baluarte en medio. Era igual que este, únicamente que este está ahí, las tormentas que peor pegan son las de Poniente y no las de Levante, como pasa aquí en Málaga. Durante el siglo XVII vienen muchos ingenieros donde no nos podemos parar, porque si no nos darían las uvas y después me correrían ustedes a gorrazos, pero están los de Bursotto, llegan los Tiburcio Spanocchi. Tiburcio Spanocchi fue uno de los grandísimos ingenieros de Felipe II, hizo un montón de obras. Los Jerónimo de Soto, digo porque eran padre e hijo, mucho. Hércules Torelli, también italiano, etc.
pero avanza muy poco el muelle a lo largo de todo el siglo XVII, porque tenía el gran problema que se denominaba los aterramientos, el levantamiento de los fondos, que la única solución que había era con pontones y gánguiles, con cucharones, sacar las arenas del fondo para que pudieran entrar los barcos. Aquí tienen ustedes una magnífica imagen de Pedro Teixeira, de 1634. Saben ustedes que Pedro Teixeira era un cartógrafo portugués muy bueno, tiene algunas obras magníficas. Esto se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria. Era un cartógrafo portugués, pero español, porque entonces en 1634 saben ustedes que Portugal pertenecía a España. Portugal se une a España, si no recuerdo mal, en 1580. En 1580 el rey de Portugal, que se llamaba el rey Sebastián, 2 años antes, en 1578, había muerto en una batalla de Alzalquivir, ahí en el norte de África. Y entonces Felipe II exige la corona portuguesa. Exige la corona portuguesa porque su madre, que era la reina Isabel, la mujer de Carlos I, era portuguesa. Pero además es que él se casó, Felipe II se casó 4 veces. Vamos, se casó porque se le morían, es que entonces era fácil morirse. Y la primera mujer con la que se casa, siendo un chaval, tenía 17, 18 años, era María Manuela de Portugal. Entonces, por razón de sangre de su madre y por su mujer, la primera mujer, solicitó la corona portuguesa en 1580, en lo que se llamó la Unión Ibérica. Portugal estuvo unida a España hasta 1640. 6 años después de hacerse este plano, empieza la Revolución de los Segadores en Cataluña, se inicia la Guerra de Independencia de Cataluña, los catalanes, la Guerra de Independencia de Cataluña, con el apoyo de Francia, porque Francia, siempre que había que darle algún palo a España, siempre... ¿Me lo acerco? Sí, mejor. Y entonces, con el apoyo de Francia, se sublevan contra Felipe IV. Ya en este tiempo está Felipe IV. Y aprovechando esa coyuntura, Portugal se declara independiente. Fíjense ustedes el muelle que hay ahí. Ese muelle es el de Bursoto, lo único que se había hecho hasta ese momento. Y dando saltos, porque contarles la historia de 5 siglos de historia de Málaga y del puerto no es posible, nos llegamos a 1700. En noviembre de 1700 se muere el último de los Austrias, Carlos II el hechizado, y muere sin hijos. Bueno, llamaban el hechizado, saben ustedes, porque la pobre criatura le hacían todo tipo de perrería a ver si la mujer se quedaba embarazada, pero la reina nada, no había manera. Y bueno, le hacían beber todo tipo de bebedizo, que yo no sé cómo la pobre criatura. A mí un rey que morí muy joven. Me cae muy bien porque la pobre criatura es que le hacían hasta unas sesiones de espiritismo que se le hacían 4 monjas que terminaron encausadas por la Inquisición. Aquello era, es que no hay tiempo de contarles esas aventuras, pero es divertidísimo. Bueno, divertidísimo para nosotros, él lo pasaría fatal. Total, que se muere en 1700 y se muere sin hijo. Y hay 2 posibles sucesores: el archiduque Carlos de Austria, que tenía el apoyo de Austria, y por supuesto el apoyo de Inglaterra y de Holanda. Inglaterra y Holanda estaban en contra de España siempre. Bueno, y el otro era Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, que tenía el apoyo de Francia. ¿Qué pasa? Que Carlos II nombra heredero a Felipe d'Anjou porque las tropas del rey Sol, del rey francés, estaban en los Pirineos, y para evitar una guerra que después no evitó, nombra sucesor a Felipe d'Anjou, y se inician los Borbones en España hasta hoy. ¿Qué pasa? Que unos meses después empieza la guerra internacional primero y civil más tarde, porque en España hay lo que hoy llamaríamos una comunidad que se subleva en contra del resto de España, que tampoco le voy a decir cuál es porque son ustedes un público muy inteligente y seguro que se imaginan de quién estamos hablando. Bueno, esta imagen se hace aproximadamente en plena guerra de sucesión, a punto de terminar, en torno a 1612, 13, 14 o 15. La guerra terminó por los tratados de Utrecht y Rastatt a partir de 1713-14. En esa guerra se pierde Gibraltar, un aciago 4 de agosto de 1704.
que además era lunes. Bueno, allí se presentó la armada del almirante Sir John Rooke, comandada por un holandés que se llamaba Kallenburg. Bombardearon la plaza de Gibraltar y en 10 minutos Diego de Salinas, que era el corregidor, gobernador político y militar, tuvo que rendir la plaza. Esa misma armada se vino a Málaga para tomar Málaga, igual que se había tomado Gibraltar. La suerte fue que el 24 de agosto de 1704 una armada francesa, que recuerdo que los franceses eran aliados españoles, aliado Felipe V, se enfrentó ahí en la bahía a la armada inglesa y por eso no desembarcaron. Si no, estaríamos también aquí vendiendo transistores y cosas así. Bueno, esta imagen me la encontré hace ya muchos años en Bruselas. Se debe a un grabador francés, Jean-François Cherot, un magnífico grabador. Pero hay algunas obras suyas muy interesantes, que seguía la tradición familiar porque su hermano mayor era también grabador. Pero además era un hombre que tenía mucha imaginación, porque si se fijan ustedes, a la catedral le ha puesto un tejado. No hemos tardado nada más que 5 siglos, 3 o 4 o 5 siglos por el tejado de la catedral. Fíjese si tenía imaginación. Catedral renacentista, es decir, hasta el crucero transepto y la girola de ambulatorio. La parte barroca no se empieza hasta unos años después. En 1719 el Cabildo Catedral acuerda continuar la fábrica de la catedral y en el 21, creo recordar que fue, bajo la dirección del arquitecto José de Bada, que estaba dirigiendo la de Granada, se empezó la catedral por la torre norte de la Plaza del Obispo. Bueno, seguimos. Una vez que acaba la guerra, se produce el relanzamiento de todas las obras públicas, especialmente las obras portuarias. El puerto de Málaga estaba en una condición a punto de lo que los ingenieros llaman profundidad de cierre, es decir, cerrar el puerto porque los barcos no pueden entrar, no tenía fondo. Y entonces Felipe V ordena a un ingeniero de origen flamenco que se llamaba Bartolomé Turos. Bartolomé Turos hace un proyecto que se encuentra en el archivo de la Autoridad Portuaria, consistente, para evitar el aterramiento del puerto, vamos a trazar un muelle en la desembocadura, en donde hoy está la Plaza de la Marina, enfrentándolo a la continuación del muelle de Levante, que ya estaba empezado, enfrentando los dos y dejando una estrecha bocana para que no entren las arenas. No aparece todavía la batimetría, no sé, veo aquí algún ingeniero, no aparece todavía la batimetría, es decir, las isóbatas, se llama isóbata la marca que te dice la profundidad, todavía no aparece. Pero fíjense el sombreado que hay justo delante de las murallas del puerto. Eso indicaba, este hombre en su proyecto dice que había una profundidad de media vara. O sea, esto ahí era imposible, los barcos no podían entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Que Bartolomé Turos termina en el verano de 1721, estaba muy mayor, fallece. Y entonces Felipe V envía al ingeniero general Jorge Próspero Berbón, que era el ingeniero militar más importante que había en ese momento. Este hombre tenía unas obras hechas absolutamente increíbles. Cuando él llega aquí a Málaga, se da cuenta que el proyecto de Turos es irrealizable. Es irrealizable porque aunque Turos decía que duraría 10 años, duraría mucho más, y además eso tenía unos costes inasumibles. Y entonces proyecta un puerto abierto. El muelle de Poniente, aquel que está allí, es hasta lo que estaba hecho hasta ese momento, la cabeza estaba sin hacer. Y el de Levante dice prolongarlo para evitar las tormentas de Levante. Les cuento así por encima cómo está la cosa. Fíjense, el Guadalmedina, lo ven allí. Junto al Guadalmedina estaba el castillo de San Lorenzo. El castillo de San Lorenzo fue una fortificación que se hace en 1694 y lo hace un ingeniero militar que se llamaba Hércules Torelli. Y se hace porque unos meses antes una armada francesa, en el mes de julio de 1693, viene a Málaga y bombardea la ciudad. Porque Málaga no tenía defensa ninguna.
y el marqués de Cerdañola, que era el corregidor, tiene que rendir la plaza. Y entonces, claro, en la corte de Carlos II se forma un jaleo enorme, pero como Málaga se ha rendido. Bueno, o sea, además una armada francesa, que unos años después son nuestros aliados. O sea, que, claro, en fin, la historia te enseña estas cosas, ¿no? Y es entonces cuando Carlos II envía a Hércules Torelí para construir esa fortificación que se llama el Castillo de San Lorenzo. Para que se hagan ustedes una idea, en la parte norte del Castillo de San Lorenzo, si se fijan, hay una torrecita que sale, esa es la Torre Gorda. Hoy hay allí una calle frente a las Atarazanas que se llama Torre Gorda, porque lo que está detrás es las Atarazanas. Esa Torre Gorda era una torre albarrana. Se llama en fortificación una torre albarrana, una torre fortificada que se adelanta al cinturón de muralla. Siempre cuento esta anécdota. Una vez me dijo un alumno, una torre almorrana. Digo, este tiene otras sensibilidades. Y bueno, pues justo en la parte norte es de ese castillo de San Lorenzo. No sé si el chisme este funciona, me parece bien. Ahí, para que ustedes se sitúen, es donde hoy está la casa del guardia. O sea que ya todo el mundo se ha localizado como está. El castillo de San Lorenzo se inaugura en 1702 y se derribó, llegó a la orden de derribo en 1802. Lo ordenó Godoy, Manuel Godoy. Tardó unos años en derribarse. Lo vamos a ver siempre ahí. Si se fijan ustedes, la torre gorda esa que he dicho antes, que está ahí, las Atarazanas, si se viene, todo esto es lo que hoy es calle Martínez. La Alameda estaría aquí, la Alameda todavía no ha empezado, claro. Esto que ven ustedes aquí es el Torreón del Obispo. El Torreón del Obispo se llama Torreón del Obispo porque lo hizo un obispo, Luis Fernández de Córdoba, en 1622. Llegaron rumores que había una armada berberisca que iba a atacar Málaga y como no había defensa ninguna, pues entonces este obispo, con su dinero particular y las piedras que iban destinadas a la catedral, levantó el Torreón del Obispo. Para que se sitúen ustedes, el Torreón del Obispo estaba situado donde hoy está la fuente de la Plaza de la Marina. Debajo de esa fuente es donde estaba la cimentación. De hecho, yo hace ya muchos años, cuando hicieron el aparcamiento, hubo algunos arqueólogos que, como aquí los planos trabajábamos entonces poco, y se trabaja más, vinieron para ver qué era lo que se estaban encontrando allí. Yo dije, el Torreón del Obispo. Y me decía una de las arqueólogas, le faltaba llorar, entramos detrás de las máquinas. Imagínense ustedes lo que es que un arqueólogo entre detrás de una máquina. La máquina es así y aquello en la planimetría cero está al lado del agua, pero claro, te hace así y los romanos se ponen arriba, el Islam se pone abajo, aquello ya era un lío. Bueno, pues ahí estaba el Torreón del Obispo. Y delante se proyectó una batería que tardaría mucho tiempo en construirse, que se llamaba el Fuerte de Santa Isabel. Fuerte de Santa Isabel en honor de Isabel de Farnesio, que era la segunda esposa de Felipe V. Felipe V se casó con María Luisa Clara de Saboya, que murió muy joven, y después con Isabel de Farnesio. Todo esto es la línea de fortificación. Había una muralla que rodeaba al puerto para impedir que llegaran unas naves hostiles y invadieron la ciudad. Esto es el Ornabeque del Príncipe, que se proyectó pero no se llegó a construir. Se llamaba del Príncipe porque se hizo en honor de Luis I. Luis I era hijo de Felipe V y Clara María de Saboya, que he dicho antes. En 1724, Felipe V e Isabel de Farnesio, la madre de este ya se había muerto, se retiraron a la granja pensando en hacerse con el trono de Francia, porque el trono de Francia estaba así la cosa. Y entonces pusieron a su hijo, que tenía 16, 17 años, o sea, el príncipe Luis, lo pusieron en la corte. En el mes de enero de 1724, pero en el 31, me parece que fue de agosto de ese mismo año, murió de viruela. Y entonces Felipe V e Isabel de Farnesio tuvieron que volver a la corte. El Ornabeque del Príncipe no se llegó a construir, y no se llegó a construir porque la playa, la Malagueta, cada vez crecía más. Llegó un momento que los cañones no llegaban a proteger esa playa. Bueno, en 1729
esto lo hacen los ingenieros militares, se encuentra en el antiguo Servicio Histórico Militar, en el Archivo General Militar de Madrid. Fíjense, muelle de Levante, todavía aparece el Ornabeque del Príncipe. Aquí aparece un fuerte que se llamó el Fuerte de San Felipe. El Fuerte de San Felipe estaba situado donde hoy está la Comandancia Naval y la Subdelegación de Defensa. Ese Fuerte de San Felipe, yo tengo publicado algo de eso, estuvo hasta 1922 en donde se vendió, a razón de, me parece que era 6 pesetas al metro cuadrado, una cosa, imagínense ustedes lo que eso vale hoy. Bueno, delante es donde estaba la capilla actual de la Virgen del Carmen, que todavía no estaba hecha. Esto es 1729, la capilla es de 1732, la hizo un ingeniero, coronel de ingenieros, se llamaba Pedro Coixebó. Observen ustedes todo el cinturón de muralla. Esto es calle Álamo y esto es calle Carretería. Puerta Nueva, el puente y el mismo Castillo San Lorenzo. 2 años después, en 1721, esa calle Carretería y esa calle Álamo tenía un problema que era el de la zanja, que le aparece en la documentación de la época. La zanja era el foso defensivo delante de la muralla de la ciudad. Pero eso era un problema porque cada vez que llovía de Gibralfaro y del Calvario, ese agua bajaba por calle La Victoria, hoy también, lo que pasa es que va por debajo, se metía en el foso defensivo que estaba siempre lleno de basura. Los malagueños hemos sido siempre muy poco cuidadosos. Se desbordaba e inundaba la ciudad. Eso por ese lado. El Guadalmedina, fijaros dónde está, se desbordaba y entraba por Puerta Nueva y producía inundaciones. La inundación de 1628 produjo más de 500 muertos. Y entonces Málaga era un villorrio, O sea que esto era grave. En 1621, el 31 de octubre de 1621, el Ayuntamiento de Málaga decide regalar el trozo delante de las murallas en calle Carretería y calle Álamo a los malagueños que lo quisieran, con la condición de hacer tapar el foso, dejando el foso debajo, y encargarse de limpiarlo todos los años. Nace calle Álamo y nace calle Carretería. El foso sigue estando debajo, en calle Álamo y en calle Carretería. De eso el que más sabe es Manuel Olmedo, como ingeniero del ayuntamiento, es el que se lo ha recorrido y lo conoce muy bien. Y esto no se queda aquí. Este es el Van Keulen, que era un cartógrafo holandés muy bueno, pero que como no tengo tiempo de contarle más historia. Este es el primer plano batimétrico, el primer plano que aparece con isóbatas, es decir, con la profundidad. Eso saben ustedes que se metían en una barca, cogían la sondaleza, que estaba en una cuerda que estaba graduada, y medían la profundidad y después lo notaban en el plano. Este es de Juan Martín Cermeño, se encuentra en Simancas, en 1738. Si se fija, ya está la capilla, el fuerte de San Felipe, el muelle llegaba hasta aquí. Existe el proyecto de prolongarlo porque había poca profundidad. Y aquí estaba previsto construir una batería que se iba a llamar Batería Castillo de San Felipe, en honor de Felipe V. Que al final no sería, ahí sería la farola, de la que ya hablaremos, y la batería de San Nicolás. Bueno, vamos a hablar un poquito de faros. El problema del puerto de Málaga, en cuanto caía la noche, era que no se veía para entrar. Y entonces Berbón, en 1722, 2 años antes de eso, idea una grúa de madera con un farol, con lámparas de aceite, que se iba adelantando a medida que avanzaba la obra del puerto. Pero llegaba el viento de levante y la tiraba. Y entonces Juan de la Ferrier, que es el siguiente ingeniero, le pone un casetón debajo para que pese más, pero el sistema es el mismo, se va adelantando a medida que se vaya. Y además hay una anécdota muy graciosa, que aunque me prolongo un poco, quiero contársela. Esto es muy gracioso, porque me encuentro en Simancas una serie de cartas protestando al ayuntamiento de que de noche
llegaban claro, la navegación es a vela, al marino que le tocaba en mitad de la bahía y se le hacía de noche, si soplaba poco viento no llegaba a ver dónde estaba el puerto. Piensen ustedes que Málaga era muy chica y además las calles no estaban iluminadas, de noche aquí no se veía nada. Y entonces resulta que protestaban los marinos porque el fanal de noche estaba apagado. ¿Por qué se apaga el fanal? Esto se hacía por asiento, es decir, todos los meses de enero salía el pregonero, como de orden del señor alcalde se hace saber, y el malagueño que quería se le daba un dinero y este se encargaba de que todas las tardes al toque de oración encendía las lámparas de aceite y por la mañana, al toque de oración de la mañana, las apagaba. ¿Qué pasa? Que el que se había alzado con eso, estoy hablando de 1740 y tanto, el que se había alzado con eso ponía un poco de aceite y a las 2 de la mañana aquello se apagaba. Y entonces el ayuntamiento, oye, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, ya está muy fácil. Encargamos a un alguacil, lo que hoy es un policía municipal, a que a las 2 de la mañana, todas las noches, vaya al muelle de Levante a ver si aquello está encendido. ¿Qué pasa? Que claro, el puerto en aquella zona no tenía muy buena fama, porque había una puerta en las murallas, se llamaba la Puerta de la Mala Mujer, que como son ustedes un público muy inteligente, no lo voy a explicar porque se llamaba la Puerta de la Mala Mujer, pero ya se puede imaginar. Claro, ustedes se imaginan, pobre guardia, cuando le decía a la mujer que no vivía en carretería, mira, que tengo que salir, ¿pero dónde va? Al puerto. ¿Cómo que al puerto? No, que tengo que ver si aquello está encendido. ¿Qué pasa? Que el guardia fue el primer día, pero ya, bueno, aquello se seguía pagando. Y entonces el ayuntamiento decide que uno de los concejales, entonces llamaban diputados, a las 2 de la mañana vaya todas las noches a ver si aquí está el guardia vigilando que aquello esté encendido. ¿Qué pasa? Que a los pocos tiempos me sigo encontrando cartas porque el concejal diría, yo que voy a ir al puerto, yo me imagino la cena con la señora, yo quería ir al puerto. Entonces, ¿cuándo se soluciona eso? Cuando militarizan aquello, ponen ahí un soldado, tú, que esto que no se apague, ya está, ya no se apaga. Bueno, aquí tienen ustedes un fanal que se proyecta por parte de un coronel de ingenieros que se llamaba Kramer, que está en la sección de manuscritos del Senado, que hará aquello allí, y que además se lo encontró también Manuel Olmedo. Yo tenía el proyecto de obras del fanal, era de madera, era precioso, y esto estuvo hasta 1817, cuando se inaugura la farola. Bueno, este es otro plano también muy gracioso. A ver, esto lo hace un coronel de ingenieros de origen italiano que era Amici. Estoy hablando de 1747, está en Simancas. Esto es gracioso porque es un plano que se hace para fijar los lugares de descarga de los gánguiles de fango. Porque claro, en mitad del agua llegaba el otro con la barca donde descargo el fango. Y entonces descargaba en cualquier sitio. Y resulta que aquí se fijan ustedes, hay 2 sectores circulares, ahí hay un botón rojo y ahí hay otro, en un lado y en otro, y aquí se ponían unas boyas flotando, cogidas por una cadena larga, porque ahí ya había profundidad, con un rejón, con un ancla en el suelo. Y entonces los del pontón tenían que coger desde el puerto, llevar la barca hasta bajamar o pleamar, según que fuera mañana o tarde, y descargar. No podían descargar aquí. ¿Qué pasa? Que en Simancas me encuentro un montón de cartas, también de Amici, al marqués de la Ensenada, nada menos, quejándose, sepa vuestra excelencia, que es que no ganamos para boya. Que amanece y la boya se ha perdido. ¿Pero cómo que se ha perdido la boya? Si eso está con una cadena. ¿Cómo que se ha perdido la boya? Y ponemos otra boya y a los 15 o 20 días, se ha perdido otra vez la boya y la cadena. ¿Qué pasa con eso? Y entonces el marqués de la Ensenada, en una carta muy enérgica, yo creo que esto lo tengo publicado, ordena una investigación prácticamente policial. Y descubren que es que a medianoche había 2 tíos que en una barquilla se iban a las boyas, cortaban la cadena, tiraban la boya se lavaba el agua, sacaba la cadena, que pesaba un montón, y se la llevaban a un chatarrero y la vendían. Bueno, pues la investigación, pues, claro, si no ganábamos, había un montón de boyas, Entonces, la investigación demuestra
que el que hacía eso era el que tenía los derechos de la extracción de fango, con lo cual tenía doble beneficio. El primero, las cadenas, y después, que como no se veía la boya, pues soltaba el agua aquí a la entrada del puerto, el barro a la entrada del puerto. Cualquier poniente que soplara lo metía otra vez, con lo cual aquello de que está siempre, en fin. Uno a veces dice, lo del Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Soy Lázaro de Tormes, hijo de padre ladrón y madre poco honesta. ¿Cómo iba a salir el niño? Pues esto igual. Bueno, doy un salto porque es que si no me extiendo demasiado. Esta es otra imagen de un ingeniero naval, Salomón, Manuel Salomón, un buen ingeniero. No tiene batimetría casi nada, pero si se fijan ustedes, el cambio del tono es que aquí no podían llegar los barcos. Y entonces había un oficio que se llamaba el de los palanquines de playa. El palanquín de playa eran muchachos jóvenes que se metían en el agua hasta la cintura con una palanca, iban al costado del barco, descargaban las mercancías y las llevaban al andén donde las descargaban y al revés. Eso estuvo durante mucho tiempo ejerciendo ese oficio. Bueno, este es uno de los planos más importantes de un coronel de ingenieros que se llamaba Joaquín de Vilanova. Esto se encuentra en la Universidad de Yale, en la biblioteca de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y este hombre viene a Málaga, lo mandan a Málaga en 1783 y cuando llega, esto lo digo con un cierto pesar, pide a sus subordinados que bueno, le den toda la documentación que hay del puerto de los ingenieros anteriores y le dicen que no había ni un papel. Digo, pero bueno, qué poco celosos hemos sido los malagueños con nuestra historia, ni un papel. Y entonces, claro, este ni conocía nada. Y fíjense lo que hace. Pregunta por los pescadores más viejos de la ciudad. Se embarca con ellos de madrugada y se tira un montón de días pescando con los pescadores. Y se entera por dónde vienen los vientos, las corrientes marinas, cuando hay tormenta por dónde sopla, se entera todo. Y después se va al despacho y hace este plano. Es uno de los mejores proyectos, se encuentra el proyecto original se encuentra en el Archivo General Militar de Madrid, uno de los mejores proyectos que se ha hecho sobre el puerto de Málaga. Y si se fijan ustedes, todavía está el Castillo San Lorenzo, pero fíjense qué pedazo de playa hay delante del Castillo de San Lorenzo. Bueno, este es otro plano también. En 1711 se crea el Cuerpo de Ingenieros Militares, que lo crea Vergón, el que yo cité antes, el mes de abril. En 1780 se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina, que se modificó las ordenanzas 2 años después, en 1572. Los ingenieros de marina se iban a encargar desde ese momento de los astilleros, de los arsenales, de los puertos, de los puentes, de los ríos. ¿Qué pasa? Que había muy poco y aquí en Málaga siguen dependiendo las obras de los ingenieros militares. Este es el primer ingeniero naval que llega, que era Julián Sánchez Bor. Tiene unas obras en Galicia realmente extraordinarias, en el Ferrol, unas obras magníficas, y era un magnífico ingeniero, era capitán de navío. Pero no conocía Málaga y se equivocó, porque fíjense ustedes dónde enfoca la bocana del puerto. La enfoca levante, y aquí las tormentas fuertes no son las de poniente, son las de levante. Ya saben que el refrán de el levante las mueve y el poniente las llueve. Aquí las tormentas de levante llamaban en el lenguaje de la época el jaloque. Aquí el que sopla es el jaloque, y entonces habría destrozado el puerto. ¿Qué pasa? Que Carlos III, que era uno de los mejores monarcas que hemos tenido, lo hemos tenido bueno, malo y medio pensionista. Este era bueno. Pues entonces se da cuenta que todo el mundo estaba de acuerdo que el Guadalmedina era muy malo. Pues arrastraba las arenas y las metía en el puerto. Entonces dice, vamos a arreglar primero Guadalmedina y ya después veremos el puerto. Por eso este proyecto no se llega a hacer. Estos son dos proyectos más de faro que no se llegan a hacer. Uno de Cantón y otro de Cermeño. No se lo voy a contar porque si no me van a regañar. Aquí tienen ustedes este plano también, que es muy curioso, de Miguel del Castillo, otro ingeniero. Esto es pescadería. Bueno, pescadería está aquí, claro, en el agua.
Esto es pescadería. Aquí tienen ustedes la Alameda. La Alameda ya ha salido, ¿eh? La Alameda nace por un decreto, una carta de Floridablanca que llega el 31 de octubre de 1783 con Carlos III y dice: hágase una plantación de álamos negros. Después no fueron ni negros ni álamos, pero da igual, Alameda. Y a partir de ahí empieza a organizarse la Alameda. Aquí tienen ustedes la Alameda, y esto que está aquí es una ilusión, era un arenal entonces, y se llamaba se le empieza a llamar en la cartografía la Alameda del Espigón, porque hay un ingeniero del que no le he hablado, porque no les puedo hablar de Kramer, de Candón y de todo esto, que dice: para alejarlo de Guadalmedina, que está aquí, vamos a hacer un espigón, e incluso Kramer dice de prolongarlo de forma paralela a la costa. No se hace. Por eso se llama Alameda del Espigón. Bueno, esta es otra obra de mi amigo Juan, de cómo está la pescadería, que es el mismo plan que han visto ustedes antes. Ahí están las murallas de la ciudad, la aduana, el Castillo de San Lorenzo, que todavía existe el Castillo de San Lorenzo, y ahí las atarazanas. Esto es pescadería, brevemente, ¿eh? Aquí estamos en 1800-1802. Estos planos se encuentran en el Archivo General Militar de Madrid, el antiguo Servicio Histórico Militar. Aquí ya empiezan a nacer las primeras edificaciones en la Alameda. Pescadería iría aquí, que todavía no está. Aquí se hace una batería provisional que se llamaría Batería de San José, y aquí se hace otra batería provisional que entonces se llamaba Batería de San Gabriel y después se le pondría Batería de San Rafael. Y aquí el Guadalmedina. Aquí ya lo tienen ustedes bastante más marcado, y tampoco me voy a detener porque si no me van a regañar. Este plano es un plano muy interesante de 1816, que es de un capitán de fragata, Joaquín María Peri Guzmán, que ese sí le sonará porque es el que hace la farola. Joaquín María Peri Guzmán, por cierto, de la farola van a empezar las obras de rehabilitación de un momento a otro. Joaquín María Peri Guzmán es uno de esos personajes. Yo he escrito la biografía de él y no he puesto ni la mitad de los datos que tengo, porque si no me salían 2 tomos. Pero este hombre llegó a Málaga en enero de 1800. Murió en Málaga en octubre de 1835. Y es un personaje increíble, porque es que le toca, por ejemplo, le toca todo. El declive de Carlos IV, el motín de Arajuelo, llegar a Fernando VII, la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, saben ustedes que aquí llegan los franceses el 5 de febrero de 1810, que llega el general Horacio Sebastiani haciendo auténticas barbaridades, saqueos, violaciones, un desastre. Bueno, Joaquín María Peri se queda aquí bajo el gobierno intruso. Ponen de gobernador a Cervera, un afrancesado, se queda bajo el gobierno intruso porque no se podía ir. ¿Dónde se iba? Primero, se decía que España entera estaba ocupada por los franceses. ¿Dónde se iba? Pero es que además, cuando los franceses se van el 27 de agosto de 1812, le abren un juicio de purificación, lo que es un consejo de guerra, porque había estado bajo el gobierno del francés. Y el ayuntamiento le envía una carta al Consejo de Guerra diciendo cómo este hombre se iba a ir sin saber a dónde si ya tenía 11 hijos, una cuñada y 2 sobrinos a su cargo, y su mujer generalmente enferma. Yo digo, generalmente embarazada, no enferma. Bueno, llegó a tener 22. Y hay algún dato que dice 23. Yo no sé, este hombre ya me hizo la farola. Yo no sé cómo tenía tiempo. Bueno, este personaje es increíblemente curioso. Tiene un anecdotario que es para reventar, pero no se lo puedo contar porque ya me están regañando. Me están diciendo que me estoy enrollando mucho. No, me está regañando. Bueno, aquí tienen ustedes, por comentarles, el plano de Peri. Este es la Alameda, perfectamente hecha, en 1816. Las edificaciones en un lado y en otro. El Castillo de San Lorenzo ya ha desaparecido.
Esta es la Alameda del Espigón, que muy poco después se le llamará la Alameda de los Tristes, que esto también lo saben ustedes. Si no le cuento por qué se llamaba la Alameda de los Tristes, ¿lo saben ustedes? Sí, porque en la Alameda principal eran donde iban las niñas en edad casamentera a pescar marido. Entonces era Alameda arriba, es que en Málaga no había ningún sitio para pasear. Alameda arriba, Alameda abajo, Alameda arriba, Alameda abajo, y los chicos tenían que ir también a ver con ese lenguaje increíble del abanico. Una mujer con un abanico era un peligro. Pero es que los caballeros tenían que saber también el lenguaje del abanico, porque le decía a las 3, era pum, pum, pum. Bueno, aquello era complicado. Yo una vez di una conferencia hace muchos años por el lenguaje del abanico y era una cosa. Y entonces estaba mal visto que los viudos fueran a pasear ahí a la Alameda. Claro, eso estaba mal visto. Mira esto. Hace 10 años se le murió la mujer y ya está buscando. Hombre, no puede ser. Y entonces los viudos paseaban por aquí y la Alameda del Espigón le terminaban llamando la Alameda de los Tristes. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo también las viudas se iban a la Alameda de los Tristes. Y la viuda que sube y el viudo que baja se le puso a la Alameda de Colón. Es lógico. En 1892, para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América. Y son más anécdotas, pero ya no lo cuento más porque es que me siguen regañando. Bueno, aquí tienen ustedes la farola. En 1817 saben ustedes que la farola se inaugura en el 30 de mayo, día de San Fernando, ¿no? En honor de Fernando VII, de 1817. Evidentemente no estaba el casetón de abajo. El casetón de abajo es de 1855, lo hace un ingeniero de caminos, se llamaba Mayo, y bajo la dirección de Francisco Villa, que era entonces el ingeniero de camino y director del puerto. Y aquí a la derecha tienen ustedes una cosa que yo también la pongo muy simpática, que es un tsunami que llegó a Málaga en 1911 y derribó la mitad de la farola. ¿Ya que ustedes no sabían eso? No, ni yo. Si se fijan, la fecha, 28 de octubre, perdón, de diciembre de 1911, la inocentada del día. Aquí no hubo tsunami, pero cuando se publica esto, pues media Málaga se fue al puerto a ver cómo estaban las farolas. Pero además muy gracioso, porque me parece que fue en La Rioja, yo esto hace ya tiempo que publiqué algo de esto, me parece que fue en La Rioja que se hizo una suscripción popular entre todos los vecinos para rehabilitar la farola. Yo digo, bueno, increíble. Bueno. Ahora nos vamos al otro lado, la Malagueta. Si se fijan ustedes, este es un plano de Aparici de 1825. Se encuentra en el Archivo General Militar. Esto estaba, a ver, para que se sitúen, el fuerte de San Felipe, la comandancia naval hoy. La capilla de la Inmaculada Concepción, se llama Inmaculada Concepción, lo del Carmen vino después, ya en el siglo XX. Todo esto era una playa, un playazo. Aquí esto que ven ustedes es el nacimiento del cementerio inglés, que estaba preparándose, porque este era el cementerio de la Caleta, donde aquí se enterraban en la misma playa los protestantes que no podían enterrarse en sagrado. Y, bueno, pues los que ajusticiaban por alguna barbaridad. Hay también otro detalle curioso, es que cuando algún asesino, violador o algo, le daban garrote vil, lo ahorcaban, después lo descuartizaban, lo metían en un tonel e iban dando, esto es historia, iban dándole patadas hasta la playa. Y cuando lo llevaban en el agua, llegaba la Hermandad de la Caridad, recogía el tonel, lo subía en un carro e iba salmodiando una serie de oraciones por toda la ciudad pidiendo dinero para enterrarlo. Claro, tú imagínate, te pones el carro con el tonel debajo de la puerta y tú le das los 4 maravedíos que te vayan, ¿qué haces ahí? No me acuerdo. En fin, qué cosas, ¿no? Bueno, no hay nada más que eso en ese momento. Aquí esto es ligeramente posterior, fíjense. Estos son unos jardines, está también el cementerio inglés, pero no me da tiempo a contarse. Esto en la próxima conferencia yo lo cuento. Vamos a hablar, Sí. Bueno, fíjense cómo estaba el puerto. El puerto estaba en este periodo, 1852. Agustín de Liminiana fue un capitán de fragata que vino a sustituir a Joaquín María Peri cuando muere el de la Farola, el de los 20 y tantos hijos, que murió en 1835, lo sustituye este hombre
el puerto no hay sóbatas, está a la profundidad. Cuando echas la lupa te das cuenta que es que ahí no había profundidad ninguna. Y entonces hace un canal, que es el que está en el centro, para que los barcos de mayor calado puedan meterse ahí y los palanquines de playa puedan llegar a descargar. Por aquí, delineado. Este es el gran proyecto del siglo XIX. Rafael Yagüe y Will, un ingeniero de caminos que en 1876 se le encargó este plan. La falta de fondos no tenía arreglo y entonces lo que este hombre idea es, en lugar de salir de aquí, que es la Plaza de la Marina, vamos a hacer un muelle en la desembocadura del Guadalmedina. Y aquí, que era donde estaba, ya está hecha la farola, pues de la farola y la batería de San Nicolás vamos a prolongarlo enfrentando ambos muelles. Este proyecto tiene la firma de Rafael Yagüe en diciembre de 1876 y unos meses después se aprobó. Pero ¿cómo estaba Málaga en 1876? Porque no me da tiempo, les cuento la historia del puerto, pero no me da tiempo de decirle cómo estaba Málaga. Bueno, primero una anécdota. Esto que tienen ustedes ahí es la Plaza de Toros. La Plaza de Toros se inauguró ese mismo año. En el mes de junio hay una corrida solemne para inaugurar que torearon 3 toreros que eran Lagartijo, El Gordito y Desperdicio. Digo, no, el Desperdicio, ¿cómo sería eso? Fíjense ustedes, esto es otra cosa que los de historia decimos siempre con un lamento. Los planos, bueno, esto es de Joaquín de Rucova. Joaquín de Rucova fue un magnífico arquitecto municipal, el que hace el mercado de las Atarazanas, en Hierro, en la arquitectura del Hierro está entonces, y es el que hace esto en Neomodeja. ¿Dónde están estos planos? En la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Pero hombre, lo uno está en Yale, lo otro está no sé dónde, y es que aquí no hay manera. Bueno, fíjense, en 1876 esto se aprueba, pero ¿cómo estaba Málaga en 1876? ¿Cómo estaba España en 1876? En el mes de julio de ese mismo año, me parece que fue el 17 de julio, las tropas alfonsinas derrotaron a los últimos carlistas tomando la fortificación de Montejurra. Y el llamado rey Carlos salió huyendo para Francia diciendo que volvería, que no volvió. Las tropas alfonsinas estaban dirigidas por el entonces general Primo de Rivera. ¿Y eso qué importancia tiene para Málaga? Muchísimo. Y les voy a explicar por qué. Una vez que se pacifica el norte, allí empiezan los altos hornos, porque el hierro lo tienen allí y el carbón en las montañas de León lo tienen al lado. Y los altos hornos de aquí, los de Heredia, empiezan a languidecer. Y se produce lo que se llama un proceso de descapitalización de la industria. Los capitales se van al norte, ganaban más. La barra de hierro salía más barata allí que aquí. Y a los pocos años, aquí prácticamente es que no había ferrería. Si la industria del puerto, el comercio portuario, en este tiempo, que por eso se hace este proyecto, se aprueba, era un tapurete con 3 patas. Una, la ferrería de los Heredia que exportaba. 2, la pasa y el vino. Y 3, el comercio con las provincias hispanoamericanas. Pero es que 2 años después de esto, en el 78, se declara oficialmente la epidemia de filosera. De hecho, en 1874 ya se habían producido en Moclinejo algunos brotes. Se carga más del 90% de todos los viñedos de Málaga y la provincia. Se hunde el comercio portuario. Y para colmo, unos años después empieza la guerra de la independencia de las mal llamadas colonias. España nunca tuvo colonias en América, tuvo provincias, que eran tan provincias como Burgos o Sevilla. Los malos dicen que eran colonias, no eran colonias, eran provincias. Y después ya en 1898 la crisis finisecular, el lío del Maine, el almirante Cervera y todo eso. Luego eso termina hundiendo toda la economía malagueña. Respira un poco cuando llega la Primera Guerra Mundial, al ser España neutral, vende a unos y a otros, acaba la Primera Guerra Mundial, de nuevo se vuelve a hundir. España en ese momento
Después, el hecho más importante a partir de 1821, con las guerras de África, no olviden ustedes el desastre anual que se produce en 1821, entre el 20 y algo de julio y el 9 de agosto, más de 10.000 soldados españoles fueron masacrados por las turbas de Abdelkrim y venían aquí al puerto, que tenía un extraordinario valor estratégico. Málaga fue nombrada hospital de sangre y muy benéfica y muy hospitalaria. Después viene la Segunda Guerra Mundial, donde levantamos un poquillo la cabeza vendiendo a unos y a otros, y después de la Segunda Guerra Mundial viene la autarquía económica, donde se acabó. Nadie quería hablar con la España de entonces, nos vendían trigo a Argentina y lo cobraba bien, pero ya está, hasta que en 1953 se firma el Tratado de Madrid, los tratados bilaterales de las bases con los Estados Unidos y el concordato con la Santa Sede, y esa es otra historia que ya se la cuento otro día. Bueno, esta es otra magnífica obra de mi amigo Juan, que también me gustaría comentar, pero que no tengo mucho tiempo. El muelle de pescadería. El muelle de pescadería, comienzo del siglo XX. Y esta es una imagen desde Gibralfaro de cómo está el parque recién plantado. Y si se fijan ustedes, ahí están haciendo el muelle de Heredia. En 1904 ya empiezan a atracar los primeros barcos en ese muelle de Heredia. Pero el muelle de Heredia estaba sin urbanizar todavía. La Junta del Puerto entonces cede el terreno al ayuntamiento para que lo urbanice, pero el ayuntamiento dice que no tiene dinero, que lo haga el puerto y ya después hablamos. Total, que lo hace el puerto y el puerto le dice: pero hombre, pon la farola, ve como una 20 farolas o 30 farolas. Yo pongo la farola. Y yo me encuentro montones de quejas de los vecinos que aquello allí no había farola. Y unos años después, pues el presidente de la Junta del Puerto le dice al ayuntamiento, al alcalde: pero hombre, tú no ibas a poner la farola. Sí, pero es que andamos regular de fondos y tal. Bueno, al final las farolas se pusieron, pero no os voy a decir quién pagó la farola. Bueno, y damos un salto de gigante porque a partir de los años 60 empieza el turismo, que relanza la economía portuaria, pero lo que más relanza la economía portuaria es el petróleo. El petróleo que se descarga aquí para la refinería de Puerto Llano a partir del año 65. Cuando revisa uno los planes económicos de la Junta del Puerto durante todos estos años, hay años que más del 90% de los ingresos son del petróleo, lo que llaman los crudos esclavos, es decir, un comercio esclavo que siempre estaba allí. Y eso está hasta que en el mes de agosto del año 2000 zarpa el último petrolero y se cierra la refinería. Las pérdidas fueron incalculables. Observen ustedes un detalle. A partir de 1997, en el mes de diciembre, se aprueba el plan especial del puerto actual, el de Paco Merino, Francisco Merino Ruiz de Gordejuela, que consiste en prolongar este muelle de crucero, aquí está el Guadalmedina, hacer aquí un nuevo muelle, que es el muelle de contenedores, el actual muelle, y, ojo, este muelle de aquí, que era el antiguo muelle 9, llamado Transversal de Poniente, en el año 2011 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decide derribarlo. Y esto dio lugar también a mucha polémica en Málaga y en el puerto, porque ese muelle era de Francisco Prieto, de final del 19. ¿Por qué? Pues porque cuando tú coges un crucero que supera los 300 metros de hora y lo metes aquí, ¿cómo da la vuelta? Tiene que entrar de proa y salir de popa, y esto no es un taxi que tú le das la vuelta, ¿no? ¿Cómo sale? Y entonces, claro, las compañías navieras decían que no. Claro, tú haces un muelle para cruceros y no vienen los cruceros, pues ya me contarás. Entonces, por eso hubo que derribarlo. Este es el mismo plano sobre el puerto que habéis visto antes. Aquí está ahí está la capilla, muelle 1, muelle 2, lo que será aquí estaba el silo, Tomás Heredia,
El puerto pesquero se va a cegar, y el transversal de poniente que les he dicho antes, desembocadura del Guadalmedina. Este es el plan especial de Paco Merino. Si se fijan ustedes, esta es la prolongación del muelle de crucero, la cesión a uso ciudadano del muelle 1 y del muelle 2. Aquí nace el palmeral de la sorpresa. Muelle de Heredia, el puerto pesquero, que es el que se va a cegar, para que sirva de plataforma al muelle 9, que es el de contenedores, porque hace falta una plataforma. Entonces todo esto se va a cegar. ¿Qué pasa con el muelle pesquero? Hoy hay poca pesca aquí, que se traslada a un pantano flotante de unos 100 metros de longitud en la margen derecha del Guadalmedina. Este es el palmeral de la sorpresa después del derribo del silo. Este es el puerto de San Andrés, que ya ha empezado la obra. Está en la margen derecha de la desembocadura de Guadalmedina. Y yo lo único que pretendo es que sepan ustedes que de un puerto, una ciudad. Málaga existe, por supuesto. Y si hay algo que me ha enseñado la historia es que cuando el puerto va bien, la ciudad va bien. Cuando el puerto va mal, el paro, las revoluciones, los problemas. Así que cuando pasemos por el puerto, pensemos que de un puerto, una ciudad en la que han trabajado tantos ingenieros a lo largo de tantos siglos. Muchas gracias. Vamos a ver. Como era fácil de prever, pues la intervención ha sido de lo más interesante, ya nos tiene acostumbrados y además, como no escarmienta, pues ya ha dejado abierta la posibilidad de, en fin, de volver, cosa que parece ser que le debe gustar bastante cuando no escarmienta. Así es que, Muy bien. pues tomamos nota y ya anunciaremos la próxima intervención. Bien, pues ahora toca el debate o las intervenciones del público asistente, así es que yo voy a tomar nota y voy dando la palabra. A ver, ahí de pie, primero adelante. Y aquí hay otro también. Sí, ahí por aquí, primero ahí, sí. Adelante. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tanta sabiduría. Hay una cosa que siempre tengo dudas. Se dice que Málaga empieza la decadencia en el siglo XIX, me refiero a las ferrerías fundamentalmente, debido a que acaban... ¿Más fuerte puede ser? A ver. Sí, por supuesto, perdone. Decía que es habitual oír que la decadencia fundamentalmente de la ferrería en el siglo XIX es debido a que cesan las guerras carlistas y los altos hornos del norte empiezan a funcionar teniendo el carbón de Asturias y León más cerca y consecuentemente más económico. Sin embargo, tengo entendido que se abrió una vía férrea hasta Córdoba para las minas de Belmez que se encontraron, al mismo tiempo que la ferrería de la Concepción de Marbella se traslada a la Constanza en Málaga, puesto que se pensaba que desde el puerto se podía traer los carbones británicos, que eran mucho más energéticos, vamos a decir así, y por lo tanto podría haber continuado. ¿Hubo alguna decisión política que favoreciera este cambio, digamos, del sur al norte? Gracias. A ver, hasta donde yo sé, esto es un proceso lento, un proceso de descapitalización de la industria, no del lunes a un martes. Esto tarda varios años, incluso algunas décadas. Sí es verdad que por la información, a nivel de investigación yo no he trabajado el último tercio del 19, más que en temas muy puntuales, pero por
lo que yo veo de otros investigadores, esto es un proceso que se va degradando poco a poco, las ferrerías van perdiendo hasta el extremo que cuando se llega a principios del siglo XX, pues siguen existiendo, pero con mucha menos capacidad de producción si la comparamos con el norte. Porque claro, es verdad que la línea del ferrocarril, hay veces que se trae el carbón hasta de Inglaterra. Entonces, claro, todo eso encarecía. Allí el carbón lo tenía mucho más cerca, tanto en Asturias como en León. Y esto es un proceso lento, no es que desaparezca de inmediato, se trae la constancia aquí a Málaga, evidentemente, pero es un proceso prácticamente imparable, hasta donde yo sé. Claro. Sí, además el tema férreo llegó más tarde de lo que se pensaba o se esperaba. O sea, hay una serie de factores también. Sí, esto sería casi para otra conferencia. Incluso hay un intento de revitalizar la industria, la ferrería por parte de Capital Belga. Hay un pequeño respiro, pero realmente el carbón que tenía que venir con la línea férrea de Córdoba llegó tarde, mal, y de hecho las previsiones económicas no fueron de una gran bonanza en ese sentido, no podía competir. Hay por aquí una y luego otra. Por ahí, ¿no? Bueno, venga. sí. Y aquí este señor. Aquí en la segunda fila, luego allá y al fondo. Venga. Bueno, yo que soy muy curiosa. Primero, felicitarle por la conferencia porque ha sido muy didáctica y muy amena. Estamos aquí, los que no hemos estudiado historia, estamos con la boca abierta. Mi curiosidad es la cantidad de terreno que hemos ganado al mar para vivir nosotros como estamos viviendo actualmente. Y mi pregunta es, que ha hablado de que tenía un foso donde había mucha basura. ¿Ese foso se puede visitar? ¿Existe porque dice que está cubierto? Sí, esa es la zanja. ¿Esa zanja? Ese era el foso, vamos a ver. El sistema, esto es fortificación del periodo medieval incluso. Existe la muralla, delante de la muralla hay un foso defensivo que tiene una cosa que se llama la escarpa y la contraescarpa. La escarpa y la contraescarpa ya había desaparecido. El rebellín, que era otra, también había desaparecido. Otro murete más bajo, no me quiero extender en eso. Entonces, ese foso se termina llamando zanja en el lenguaje de la época. Y todos los años, antes de llegar las lluvias, el ayuntamiento se gastaba unos dineros en empezar de una punta a la otra a limpiar la zanja, y eso era un dineral. Pero al año siguiente volvía a estar exactamente igual. ¿Por qué? Porque los malagueños tiraban de todo, lo tiraban al Guadalmedina igual, lo tiraban de todo, aun a sabiendas de que en una inundación, claro, cuando bajaban las aguas de los cerros de Gibralfaro y el Calvario, por calle Victoria, se metía en Álamo y Carretería y rebosaba, formaba un tapón y rebosaba y entraba por las puertas amuralladas. Primero, las puertas amuralladas, la muralla por ella tenía muchos boquetes, así que no hacía falta ni puertas. De hecho, hay un ingeniero que es Juan Bernardo de Frosne, que en 1730 y tanto envía unos planos, un cartográfico a la corte diciendo que esto no tenía defensa ninguna. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues por eso posiblemente, y por la falta de vivienda, no olvidemos otro detalle. En la Málaga de 1721, las grandes epidemias, yo tengo recogido algunas, ya habían desaparecido bastante. No es que la medicina hubiera avanzado, es que ya se conocía algo más de las medidas de protección que había que hacer. Cuando había una epidemia, Málaga y el puerto se cerraba. Pero cuando digo se cerraba incluso a cañonazos. No se dejaba que entrara ningún barco ni que saliera. Entonces, como todo eso ya se empieza a arreglar, la población aumenta demográficamente. Y no cabían dentro de Málaga. Hay un catedrático de historia, Chueca Goitia, que tiene un libro precioso, se llama Breve Historia del Urbanismo, donde dice que las ciudades medievales se encorsetaban. Era como un corsé que no dejaba crecer. Y es por eso por lo que, como he dicho antes, en 1721, el 31 de octubre, el ayuntamiento decide autorizar, regalar una serie de terrenos en la propia muralla. Claro, la muralla había un espacio como de aquí a la pared del fondo, regalaba ese terreno al particular que quisiera para construirse su casa pegada a la muralla, siempre y cuando que tapara el foso que había, y nace Carretería.
Bueno, y sobre esto un detalle que no sé si contarlo. Es muy curioso porque en el propio ayuntamiento, en la sesión del ayuntamiento del 31 de octubre, cuando el ayuntamiento decide regalar esas parcelas, los primeros que pidieron el regalo fueron todos los concejales. Es decir, pero es que muchos de estos concejales, esto es historia, el que quiera le doy hasta el folio. Pero es que estos concejales después, unos años después, vendían esas parcelas que eran suyas. Una cosa, digo, madre de Dios. Soy Lázaro de Torme, hijo de padre ladrón y madre poco honesta. No hemos avanzado ahí demasiado. Pero perdona, ¿has preguntado si es visitable o...? Sí, he preguntado si era visitable. De eso sabe Manuel Olmedo mucho más que yo, que cuando estaba en urbanismo en el ayuntamiento como ingeniero, él se preocupó de que eso se... Hombre, visitar en plan turístico no, porque además eso, imagínate, no quiero entrar en detalles, pero eso tiene bichos de todos los colores, imagínate. Pero si era necesario, yo no sé, Manolo, si ahora eso se hace o no, era necesario de vez en cuando meterse, que se metían los equipos del ayuntamiento para ver que ahí no había tapones, no había nada, que no volvieran a reproducirse las inundaciones de tiempos pasados. Este señor, ¿no? Sí, ahí luego atrás. Adelante. Buenas noches. Hace algo más de un año, en la prensa en el sur, creo que fue, el ayuntamiento de Benalmádena, de Mijas, invitaba para visitar un yacimiento romano recién excavado. Me apunté y me quedé impresionado. Nos lo enseñaron las mismas, eran todas arqueólogas, nos enseñaron todo con una pasión y vamos, me quedé encantado porque eso yo nunca lo había visto. Hace poco, también como unos cuantos meses o quizá un año, se ha descubierto al lado de Atarazana, se ha descubierto la Torre Ochavada. No sé si ustedes la conocerán. ¿La Torre? La Torre Ochavada. La Torre Ochavada está en una callecita que hay a mano derecha de lo que es el mercado de Atarazana. Bueno, pues yo me acerqué enseguida, cuando me enteré, me acerqué, le pregunté al arqueólogo si podía hacer la foto. Me puse a ese nuladito y llegó un señor del ayuntamiento y me dijo que no podía hacer la foto. Digo, ¿sí? ¿Y por qué? No, porque esto no se puede hacer, porque esto vamos a hacer un estudio, tal y cual. Digo, mire usted, yo tengo fotos de todas las torres de Andalucía, ¿y por qué no me dejó usted hacer esto? No me dejaron. Entonces le dije, ¿por qué? Y me dijo que era una propiedad privada. ¿Quién es la propiedad privada? Me dijo, Azucarera. Fui a la oficina de Azucarera y no me hicieron ni de eso nada, ¿no? O sea, que por un lado... Esta arqueóloga enseñaron aquello y aquí no podía hacer yo la foto. Eso está ahí, tenían que verlo todos los malagueños. Antes de que se entierre, no sé lo que se va a hacer, el señor del ayuntamiento lo sabrá, lo que se va a hacer, pero que ahí está la Torre Ochavada, que yo la conocía de plano. Está, sí. Se puede ver. Ahí mismo los locales están cerrados, sí. Y ahí dentro está, los arqueólogos lo han desenterrado y está allí. Y antes de enterrarla o de construir, el ayuntamiento debía dejar que los malagueños vean esas cosas, que no sean esas cosas tan interesantes que solamente se le dan para los arqueólogos y hacer un estudio y tal. Los malagueños también tenemos derecho de ver esas cosas. Y como ahora también hay otra, han desenterrado hace poco también, por el Perchel, también hay una ciudad, vivienda musulmana, y también se tenía que ver. Lo mismo que en calle Carretería, ahora ya como 2 años, a mano derecha, subiendo de la tribuna de los pobres, a mano derecha hay una plaza, y ahí habían desenterrado unas torres que han vuelto a enterrar y han vuelto a hacer la plaza, ¿no? Yo, es la cosa que quiero decir, hay un representante del ayuntamiento que los malagueños debían de tener, antes de que esas cosas se entierran, porque hay que construir y tal, que los malagueños puedan verlo. Porque yo para hacer esas cosas lo tengo que hacer en plan furtivo. Una rajita por aquí, por allí, y eso no es así. Tiene que haber un momento que hubiera permiso para que los malagueños podamos ver esas cosas. Nada más. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero allí en el centro de un señor ahí. Hola, buenas tardes. Voy a presentarme antes de nada porque
La pregunta, la aclaración tiene que ver mucho con mi actividad profesional. Hasta hace 3 años que me retiré, que me jubilé. Bueno, yo soy Vicente Meray, yo he sido práctico del puerto de Málaga 24 años. Evidentemente soy capitán de la Marina Mercante. Entonces yo no voy a hablar de historia porque evidentemente no sé nada. Sé de maniobras y de toda la historia de los últimos 25 años, 28 años del puerto de Málaga, que la he vivido a nivel profesional. Yo puedo decir, cuando antes decía que los barcos grandes de 300 metros que no pueden entrar, que no era como un coche, yo le puedo decir que yo y mis compañeros actuales, todos los contenedores de 400 metros de la Mersa, el Mamers, el Edith, el Eleonora, todos entran de proa para adentro y salen de popa para atrás, porque no hay espacio para revirarlos. Y los cruceros pasa exactamente igual con los grandes, el Oasis, el Allure, el Harmony, el Wonder, son barcos de 362 metros. Y nunca se han revirado, salen todos de popa, entran de proa y salen de popa. Alguna vez se ha hecho al revés, se han revirado fuera del puerto y se han metido popa para adentro, que es más complicada, muchísimo más la maniobra, pero se puede hacer sin dificultades. Con esto quiero aclarar que muchas veces está la discusión si los puertos son para los barcos o los barcos para los puertos. Yo aquí, como digo, he visto el crecimiento, las grandes obras del puerto Málaga. Yo he visto ese muelle nuevo, incluso cuando se cayó, que yo sacaba un barco para afuera y cuando acababa para adentro digo, ¿dónde está el muelle? Que ya no hay muelle, se había caído un trozo de muelle. Y también, bueno, toda la construcción de la estación marítima de cruceros la he vivido entera, desde el principio al final. Entonces, claro, lo mío es tema de maniobras y tema de cómo mover barcos dentro de puertos, y ahí, bueno, puedo hablar mucho y decir mucho después de 24 años que estuve aquí en el puerto de Málaga. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Había, perdón, alguna pregunta en concreto o solo era una... Disculpe, ¿quería hacer alguna pregunta en concreto? No. Solo una apreciación. Vale, pero adelante, ya, vale, está bien. A mí esa fue la explicación que me dieron en el puerto, porque, a ver, cuando en el año 2011 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decide hacer el derribo de ese transversal de Poniente, hubo una asociación en Málaga que presentó una serie de reclamaciones de por qué se iba a echar abajo ese muelle. Entonces esto llegó al Ministerio de Fomento y el Ministerio de Fomento hizo lo que ha hecho otras veces, que es que pide un informe histórico a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid a veces, por ejemplo en el caso de La Farola, sí manda a un académico. En el caso de La Farola fue Pedro Navascués, presidente de Patrimonio, el que vino a hacer el informe de La Farola. Otras veces, supongo que dependerá del presupuesto, pues lo que hace es que pide a la filial aquí en Málaga, a la Academia de Bellas Artes de Málaga, que elabore el informe. Esta fue la ocasión, pidió a la Academia de Bellas Artes de San Telmo aquí en Málaga que hiciera un informe sobre el derribo del muelle 9. La Academia de Bellas Artes me designó a mí, que yo entonces era secretario, para que hiciera el informe. Lógicamente, yo para hacer ese informe no tengo que moverme de mi casa, porque tengo todos los planos allí, lo tengo todo allí. Pero lo lógico es acercarse al puerto a preguntar las razones por las cuales quieren echar abajo ese muelle, que era del 19, era de Francisco Prieto, de 1886 o por ahí. Y esa fue la explicación que a mí me dieron. La explicación que me dieron fue que había que facilitar de alguna manera el atraque, la entrada y salida de los grandes cruceros que entraban y de los grandes portacontenedores. Esa fue la explicación que a mí me dieron y esa fue la explicación que aprobó la Academia aquí y que yo la mandé a San Fernando en Madrid, y me consta que allí la mandaron a Fomento y nunca más se supo. No, se acabaron los problemas. A ver, don Manuel. Sí. Manolo. Que me asusta. A ver qué me pregunta Manolo. Venga. Perdón. Bueno, yo voy a echar el agua hacia mi molino, aprovechando la magistral conferencia de don Francisco. Hay dos nombres que no se han pronunciado. Uno es el de los Gálvez y el otro es don Antonio Cánovas del Castillo. Forma de tratar nuestra ciudad a una figura tan insigne. Pues cuando Cánovas es asesinado, 1897, el ayuntamiento al día siguiente acordó una serie de acciones, entre ellas
erigirle una estatua y, entre otras, poner una gran placa en su recuerdo en el salón de sesiones del ayuntamiento. La estatua tardó 78 años en levantarse y la placa 111 años en colocarse. Y eso fueron, en el caso de la placa, una iniciativa de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Ese es un apellido malagueño. El otro apellido es Los Gálvez, porque la Alameda se debe a los Gálvez, que fueron los que influyeron en Madrid al conde de Floridablanca, entonces presidente del gobierno, y gracias a los Gálvez se construyó la Alameda, que fue lo que hoy es, una calle con 60 metros de anchura, algo absolutamente insólito en una ciudad y en un panorama europeo que no tuvo un arreglo importante hasta que el barón von Haussmann entró en París y derribó media ciudad. Terminando con el tema de los Gálvez, el más famoso de todos ellos es Bernardo de Gálvez. Todos los que estáis aquí, pues podréis tener la ocasión de visitar al final de la calle de la Compañía la gran exposición que ha montado el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el que no solo está la gran figura de Bernardo de Gálvez, también están su padre y sus tíos, y también están otros muchos españoles de Europa y de América, porque España entonces era una unión de tierras de ambos continentes y de Filipinas. Pues todos esos son los que se homenajean en esa gran exposición, que es gratuita y que va a estar abierta hasta el día 1. Y el último comentario es que insto cordialmente a todos los que podáis ir a ver la gran película de José Luis López Linares, cuyo título es Nosotros los Hispanos, en donde se reivindica la importantísima huella de nuestra nación en Estados Unidos de América, ahora que próximamente el día 4 de julio va a cumplir los 250 años de independencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Manuel y yo siempre andamos metidos en estos líos de archivos y si nos ponemos, tenemos que hacer una sesión con el anecdotario. Sí. Ya yo tengo pintadas 3 sesiones. Tengo 3. Porque yo recuerdo una vez que en el puerto por poco me detienen. Esto lo he contado algunas veces. ¿La Guardia Civil o quién se tiene que detener? Policía Portuaria y Guardia Civil. Por eso, vamos a ver. Porque estaba el plan especial de Paco Merino, yo le estaba contando antes, estaba el muelle de los cruceros a medio hacer. Y Pepe Ponce, el fotógrafo, se empeñó en hacer aquí, en esta casa, una exposición de fotografía de los académicos de Bellas Artes, pero a tamaño natural, estoy hablando hace muchos años, Y a cada uno quería hacerle la foto con aquello de lo que había destacado. Es decir, Manolo del Campo, por ejemplo, con un piano. Está arriba la foto. Está arriba. Y a mí me quería hacer una foto con un barco. Y bueno, pero Pepe, ¿no hay más remedio? Sí, hombre, sí. Bueno, yo, como no sé decir que no, digo, bueno, pues ya está. Y entonces, en un mes de junio, me cita en la puerta, en la entrada del puerto, en un mes de junio, a las 5 de la tarde, yo con mi traje, mi corbata, la gente me miraba diciendo esto. Y yo digo, bueno, hacemos aquí la foto a la entrada y ya está. ¿Qué va? Con lo pesado que es Pepe. Mira, allí hay un velero, vamos a hacer la foto delante del velero. Pepe, vamos al final del muelle 2, me hace la foto. Mira, vamos a ir hasta la farola. Pero Pepe, hasta la farola. Vamos, me hace la foto en la farola. A partir de la farola ya estaba cerrada porque había obra. Pero es que quita la valla y se mete en la obra. Ven, porque allí veo una grúa y dice, tú te vas a subir en el cucharón de la grúa. Digo, ¿yo qué me voy a subir en el cucharón de la grúa? Que sí, quita la valla. Ven, tú te subes ahí y él se pone detrás de unas colleras a hacer la foto. Esto es como una película de Berlanga. Me subo yo en el cucharón de la grúa a esta altura, todo aquello lleno de tierra, y hago así,
y veo que viene un coche de la Guardia Civil y un coche de la Policía Portuaria. Digo, mi madre. A todo esto, Pepe, cuando lo vio llegar, se escondió. Usted se me viene a la cena. Yo con mi traje a las 5 de la tarde, y se baja el guardia y como aquí en Málaga hay tanta gracia, se me queda mirando así. Dice, ¿qué? Viendo los barcos, ¿no? Digo, mire usted, es que me estoy haciendo una foto. Ah, que se está haciendo una foto, ¿no? Baja usted de ahí, hombre, baja usted de ahí. No, mire, Pedro Ponce. ¿No tomas cosas de Pedro Ponce? Yo no recuerdo, creo que le mandé un WhatsApp a mi mujer diciendo, cariño, no me esperes a cenar esta noche. Y total que me va a ir, ya salió Pepe, porque yo, Pepe, ya salió Pepe. Ya le explicamos un poco la cosa. Menos mal que uno de los de la Policía Portuaria me conocía de algunos de mis libros y ya la cosa sí se suavizó un poco. Pero por poco no le tiene. Yo anécdotas de eso tengo hasta aquí una poca, ¿no? Está bien. A ver, ¿alguna cuestión más? Aquí, venga, adelante, Diego. La dirección del puerto, o sea, lo que es el morro, pues yo que recuerdo el año 60 o 70, había siempre un barco que dragaba el puerto. Ya no se draga, ¿no? O sea, No. Vamos a ver. No quiero decir que no se pueda dragar. Creo que en circunstancias extraordinarias pues igual se draga, no lo sé. Pero ya el plan especial de Paco Merino, de Francisco Merino, Están apuntando por ahí. con el nuevo muelle. Sí, el muelle, sí. Pues tú de eso sabes mucho más que yo. Entonces, sí, se draga, pero vamos, que en la parte exterior ya ha alcanzado tal profundidad que ahora mismo por allí ya está el declive de la plataforma continental y de fuera no. Ahora, que en el muelle 3, por ejemplo, o en el 4 se pueda echar la draga, pues posiblemente, claro que sí. A mí hace muchos años me propuse encontrar, estoy hablando hace muchos años, unas tuberías raras al final del muelle 2 y me llamaron y me presentaron el buzo no sabía lo que era, me dijo, yo lo he visto de buzo y se va usted conmigo. Tanta historia no puede ser buena, a ver si me muero yo aquí con... Bien, pues si no hay más cuestiones, ya he anotado, uno de los compromisos que él mismo se ha autoimpuesto es de la farola. Si podía solo en una respuesta rápida, ¿qué perspectivas o qué destino se le quiere dar a la farola? Porque se oye, pues yo he oído al menos muchas cuestiones. Sí. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Vamos, lo que sabemos hasta ahora, yo recuerdo en el año 2000, fíjense si ha llovido, que cuando se aprueba el plan especial de Francisco Merino, Ruiz de Gordejuela. Francisco Merino era ingeniero de camino y abogado, presidente de la autoridad portuaria. Y un día en el despacho me dice, Paco, ¿qué hacemos con la farola? Digo, rehabilitarla. ¿Sabes lo que dice rehabilitarla? Y allí ¿qué ponemos? Y allí mismo en un folio le hice una serie de cosas de las que se podían poner en la farola. Pero unos meses después fue cesado porque pasó a la Junta de Andalucía, el Consejo de Administración, fue cesado y aquello nunca más se supo. Hasta donde yo sé, y lo que yo he sugerido cuando a mí a veces me hacen caso y me llaman, y a veces no me llaman y no me hacen caso, como es lógico, pues y allí lo lógico es hacer un centro de interpretación. Allí tiene que haber una sala donde se explique la historia del puerto y un vídeo en bucle que esté contando la historia del puerto. Y otra sala con cartografía, algunos de los planos que han visto ustedes, que es donde se ve la propia evolución del puerto. Y una sala con maquetas que ya hay varias hechas. Estamos detrás de que la maqueta de la Geisenau vaya allí, porque la Geisenau se hundió a unos metros de la farola, y el Génova también, que eso no se lo he contado, ni se lo voy a contar. En la guerra de África en 1859 el Génova explosionó frente a la comandancia naval y hubo que sacarlo de mala manera como se pudo, y total que es que hay mucha historia de barco también que hay que contarla en la farola. En fin, yo creo que aquello va a ser un centro muy interesante una vez que sea. Bien, gracias. Pues ya en la recta final del acto les anuncio que la próxima cita tendrá lugar el sábado 23 de mayo. Se trata de un recorrido comentado en catamarán por nuestra bahía, apreciando sus referentes más significativos. Es
el Ateneo directamente en la mar. Esto sí que es patrimonio marítimo, salir a la mar. Nos dirigirá el cronista marítimo Juan Carlos Silvetti Puche, y contamos con la colaboración de la empresa Mundo Marino, que es una de las empresas de catamaranes de nuestro puerto. Les aclaro que por limitación de espacio pues está dirigido este acto preferentemente a socios. Digo preferente porque a veces no he conocido ninguno, pero puede haber algún espacio o alguna localidad libre no cubierta por socios, pero en mi vocalía no se ha dado el caso. Entonces, esto me da pie pues para invitarles a hacerse socios. Desde luego es una publicidad muy bien enlazada, lo tienen que admitir, porque siendo socios, además de contribuir al mantenimiento del Ateneo y de las actividades culturales de la ciudad, pues se benefician de actividades como esta que les cito y otras que se hacen preferentemente para socios que suelen agotar el espacio disponible. Así es que no tengo más que decir. Muchas gracias primero a nuestro invitado y inmediatamente después a todos los asistentes por vuestra participación, y cuidaros y hasta la próxima. Buenas noches.